Buenos días, buenas tardes, perdón, a todos. Qué rico volver a hacer estos webinars con todos ustedes. Estos webinars son más o menos como de temas cotidianos que nos puede afectar a todas las pymes. Y como es el tema de hoy día, los gastos que habitualmente las empresas hacen a fin de año, ¿ya? Que son muy comunes y que de cierta forma el Servicio de Impuestos Internos como que regula a través de su jurisprudencia y normativa de qué forma se tienen que realizar estos gastos. Entonces, es súper importante que al transcurrir esta charla, ustedes puedan ir viendo las distintas situaciones que se pueden ir dando y que nosotros elaboramos algunas preguntas y respuestas de acuerdo a lo más cotidiano. Obviamente, si es que ustedes tienen algún hecho particular o alguna duda, la invitación es que en el panel del lado izquierdo hay un link que aparece así como chat, y ustedes ahí puedan escribir su pregunta. Y nosotros ahí después al final de la charla vamos a repetir la pregunta y la vamos a responder. ¿Ya? Así que doy espacio a nuestro experto abogado en asuntos tributarios, don Isaías González, quien va a comenzar ahí la exposición. Ya espero que les guste y cualquier cosa estamos chateando por mientras. ¿Ya? Dale, Muchas Isaías. gracias, Claudio. Bienvenido a todos. Gracias, Claudio, por las palabras. Saludos a doña Natalia, nuestra jefa, que nos supervisa para que nos portemos bien. No peleemos, no discutamos. Y no peleemos, nos discutamos, sobre todo en materias tan controversiales. Claro. Y bienvenido a todos los demás a un nuevo webinar. Sé que nos habíamos demorado un poco, pero era tema gajes del oficio, no pudimos hacerlo en los meses anteriores. Así que ahora venimos con más fuerza y qué mejor tema que los gastos que se suelen hacer a final de año, que son relacionados ya sea a fiestas patrias, que ya nos pasamos un poquito, pero las cenas de final de año y los aguinaldos y las cajas de Navidad. Y en la época que más esperamos, yo creo. O sea, a todos nos gusta no sé, pues para el 18 el asadito, que la empanada, que el aguinaldo. Algunos hacen paseos de fin de año, no sé, pues se pegan un paseo por el día. Y como bien dice Isaías, es importante saber cómo tiene que ir, cómo se tiene que regular todo. Tal cual. Por eso mismo venimos aquí a hablar sobre los gastos para tanto el efecto de la empresa como qué pasa con los trabajadores y todo el análisis tributario que uno omite porque ya lo da por hecho, pero nunca está de más por qué tengo este derecho o por qué lo hago de esta forma. Así que, ¿qué hablaremos en principales rasgos en esta presentación? Vamos a hablar sobre a nivel de gastos de la empresa en un contexto de cena navideña o cena de final de año, canasta familiar, una gift card, o regalos que puedan ocasionarse a final de año por desempeño, lo que pueda pasar, ¿ya? En este contexto, los requisitos que tienen que cumplir ese gasto para que sean aceptados y no pasen a ser un gasto rechazado con la sanción del artículo 21, que eso es una tasa del 40% para la empresa, un incremento. Los efectos tributarios que se generan a nivel de los trabajadores, que esto es un poco más, pensamos distinto Claudio y yo, pero le vamos a dar como la versión que se suele usar en la práctica. Y por último, si es posible o no usar el crédito fiscal asociado a esas compras o a esos gastos que van a beneficiar a los trabajadores. Y lo vamos a hacer para no latearlo ni confundirlo, lo vamos a ver desde una perspectiva más práctica, casos cotidianos, como dijo Claudio al principio, y vamos a hablar más cómo se van cumpliendo los requisitos en estos casos, o por qué no se cumplirían, y por qué serían aceptados. Así bien práctico y amigable. Primero, marco normativo, las principales normas que están involucradas, el artículo 31 de la LIR, que es sobre gastos, que habla sobre los gastos en general para que sean aceptados y se puedan deducir en la renta bruta. La circular 53 del año 2020, que habla sobre ese mismo artículo y lo desarrolla. El oficio 5556 del año 2003,
que habla sobre las canastas familiares y los regalos que se puedan hacer en Navidades o en fiestas patrias. También hay que tener presente, esto a modo de mención, el artículo 12 letra A, número 3 de la Ley de Impuesto a la Venta y Servicios y el artículo 23 del reglamento, que habla sobre las exenciones en materia de IVA para efectos de regalos que un contribuyente de IVA les dé a sus trabajadores y tengan un monto inferior a una UTM. Ya, aquí tenemos un primer caso. El primer caso consiste principalmente en que la empresa Autitos de Juguete Sociedad Anónima regala por Navidad a su gerente general un automóvil en agradecimiento por su buena gestión. Aquí nos vamos a preguntar, ¿qué pasa con ese gasto? O sea, acá perdón, ahí este gasto es, por ejemplo, dice regala, ¿no es cierto? Regala. O sea, es como que la empresa le hubiese dado un bono al gerente general por un auto, con un equivalente a un auto. Es como ya llegamos a la meta y te regalo el auto. ¿Es tal eso? Cual. Ya. Aquí la empresa Autitos de Juguete dice, ok, gracias a ti los directores tienen una utilidad de este año bastante cuantiosa, así que nosotros estamos agradecidos por tu buena gestión y te compramos un auto con dinero de la empresa y te lo regalamos. Ese desembolso de dinero, obviamente yo lo voy a querer deducir de la renta líquida y descontarlo. La pregunta es, a la luz del artículo 31, ¿puede ser un gasto aceptado o es para todo el efecto un gasto rechazado? En este sentido, cuando es una regalía, y los requisitos, primero hay que verlo desde dos perspectivas. Estamos presente un gerente general que no tiene incidencia en su sueldo, no es accionista ni tiene acciones en la empresa, para efectos de este ejemplo, y adicionalmente, teniendo eso en cuenta, no está estipulado en contrato, ¿ya? Porque si estuviera estipulado en el contrato laboral que lo rige, son otras normas, por regla general va a regir lo que dice el contrato. De todas formas, igual se van a someter a criterios de proporcionalidad, cuantía, para no hacer un gasto ficticio, por ejemplo, o innecesario para la empresa. ¿Ya? Pero aquí estamos hablando de que si puede regalar un auto, estamos hablando de una empresa que tiene un gran capital, un gran ingreso y una gran utilidad dentro del año. Y la pregunta es, ¿ese gasto lo puede aceptar? ¿Sería necesario? ¿Se puede cumplir o no se puede cumplir? El primer caso, si estamos frente a un contrato y la empresa puede justificar un gasto de esta característica, entonces sí sería aceptado. Estamos en un contexto de que hay un contrato de por medio que lo señala y autoriza este regalo, por decirlo de alguna forma. En otro contexto, si no existe, estaríamos frente a un gasto voluntario. Y cuando hablamos de gasto voluntario ya pasamos directamente a las reglas generales contempladas en el artículo 31, que estos son reglas de que debe haber un desembolso de dinero por parte de la empresa, debe ser necesario para producir la renta, y en temas laborales hay un criterio adicional que corresponde a un criterio de universalidad, que en este sentido beneficia a todos los trabajadores, sin que exista una arbitrariedad, por darle un ejemplo. Así que, analizando estos criterios, ¿qué podríamos decir? ¿Es necesario para la empresa? ¿Cómo se debe analizar sobre la necesidad de la empresa? El criterio, la circular señala que son gastos necesarios para la empresa cuando son como un beneficio o un regalo para los trabajadores, en la medida que estos permitan o contribuyan al buen ambiente laboral, puesto que si tenemos un buen ambiente laboral, todos pueden desempeñar su función, su trabajo de mejor forma y a la larga... Pero acá no es el caso. Beneficio. Acá no es el caso. O sea, más adelante son otros casos, pero acá el caso puntual es, estoy regalando un auto al gerente general.
Y hay un tema que es importante también recalcar a la gente, que si bien si está por contrato, el gasto podría ser aceptado, pero hay un punto en que el Servicio de Impuestos Internos, que en realidad el fiscalizador, podría ver cuál es el grado de relevancia o influencia que tiene el gerente general para la asignación de estos beneficios. Y si es que se logra demostrar que efectivamente el gerente general sí tiene gran relevancia y sí tiene cierta incidencia, ahí la cosa podría ser distinta, ¿o no? Exacto. O por el Pero, hecho, hablando por el hecho de que estuviera por contrato. exacto, desde esa perspectiva sí. De hecho, por eso le digo, lo mencioné al principio. Es cuestionable desde la perspectiva del contrato, y ahí hay que analizar a nivel de empresa. Como si la empresa tiene un gran patrimonio, por ejemplo, Claro. si fuera Coca-Cola y Coca-Cola quiere regalarle un auto a este gerente general, se podría perfectamente justificar, porque los ingresos, las responsabilidades y los flujos de dinero como que lo avalan. De hecho, sería un gasto ínfimo para la empresa. Por eso, cuando hablamos siempre de gastos rechazados, se tienen que ver mucho el caso a caso. ¿Ya? Cuando no estábamos dentro de nivel del contrato, revisamos los demás criterios. ¿Ya? Y la pregunta es, ya, ok, este automóvil, por darle un ejemplo, ¿contribuye a que haya un buen ambiente laboral dentro de la empresa? Por una parte, No. pensémoslo en todos los trabajadores, ¿por qué solo al gerente general y no a mí, que hago las mismas funciones, o él me da toda la pega a mí y yo le hago todo el trabajo? Claro. Obvio que no, po. O ¿Ya? sea, yo diría que Por eso se asocia como un criterio adicional, que es el criterio de universalidad, que beneficia a todos los trabajadores. ¿Por qué no todos los demás gerentes tuvieron un auto y solo el gerente general sí? distinto sería el caso, Isaías, por ejemplo, yéndonos a este mismo, sin entrar tanto en el detalle, para que la gente igual no esté tan estresada así como con el tema de las leyes, con los requisitos y todo. Pero, por ejemplo, hay empresas que hacen sorteos, que regalan el auto. Usted dice, ya, si llegamos a la meta, regalamos el auto y todos los trabajadores pueden participar, pero uno solo se lo va a ganar. Entonces, ahí nosotros también podríamos entender que hay un concepto de universalidad, ¿no es cierto? Sí, ahí podríamos incluirlo dentro de un concepto de universalidad. Porque es para todos. Porque o sea, todos para tienen la opción. todos tienen la opción de acceder a ese beneficio. Claro. Y en ese sentido, si Y es se motivante. cumplían con los requisitos, Claro. Y es motivante. para que sea un gasto aceptado. Sin perjuicio de eso, mejor brindémoslo. Si vamos a dar un regalo de estas características, porque un auto siempre es algo cuantioso, y en un contexto de que la empresa sí se lo puede permitir, al ganador háganle firmar un contrato, un anexo de contrato, donde se señale que se beneficia de la empresa se obliga a darle este premio por haber ganado la rifa de fecha tanto, por darle un ejemplo. Perfecto. Y así, si tenemos las dos alternativas, nos blindamos desde una perspectiva contractual y nos blindamos desde la otra, en el caso de que si nos saltamos eso y pasa a ser voluntaria, cumplimos con todos los demás requisitos. Claro. Oye, Isaías, ¿y qué pasa con el crédito fiscal que pagó la empresa por la compra del auto? Aquí ya son criterios, son criterios generales de la ley de IVA. Entiéndase que es parte del giro del negocio la venta de un automóvil, por ejemplo. No. De ese automóvil se lo está vendiendo al gerente general. Tampoco. Hay una transferencia, pero no hay una venta. Claro. ¿Ya? Así que en términos de IVA sí sería venta, se asimilaría a venta. Pero no daría derecho a crédito fiscal. Más que nada porque no es parte del giro. O sea, la empresa Autitos de Juguete S.A., claro, no vende autos gigantes de marcas lujosas, sino que vende autitos de juguete. O sea, son juguetes. Vale la relevancia. Sí. Y oye, ¿y la remuneración? ¿Qué pasa con el auto, con que el gerente reciba este auto como agradecimiento a su buena gestión? Ya, aquí yo voy a señalar como el criterio, lo vamos a hacer en el contexto que es como si fuera una rifa, por ejemplo,
o independiente de esto, si esto fuera parte de un contrato. Si está en el contrato laboral, la naturaleza dentro, como el criterio nos va a decir, oye, si está en el contrato laboral, esto es remuneración. Una complementaria porque solo va a funcionar ese mes en que adquirí el auto, no va a ser una remuneración que tengo todos los meses, así que se va a tener todo el efecto a nivel de tributos, de 42 número 1, remuneraciones, y también para efectos previsionales, que va a aumentar la base para efectos de los descuentos previsionales que se tienen que hacer. Consideremos que aquí un auto igual son 2 millones, 3 millones o más. Ja, hoy día cuesta mucho más, pues, Isaías. Mucho más. Y bueno, te llegan, y el auto te llega en 5 meses más. 6 meses. Tal cual. Algo hice que no se me ve bien. Esto. Yo te veo bien la presentación. Si lo pones en modo presentación, que es la que está al lado, esa. Ya, ahí sí. Aquí estamos. Perfecto. Eso es lo que pasa al final con el tema de remuneración. Ahora, si pasa a ser voluntario y cumple con todos estos criterios, Lo mismo. El mismo criterio, es remuneración, porque más que nada porque no hay ningún ingreso no renta, ninguna normativa de ingreso no renta que permita proteger, darle esta franquicia de que no tenga que tributar. El siguiente caso. Dale. Ya, la empresa Familia Feliz, limitada, regala gift card con 50.000 pesos a todos los trabajadores con hijos menores de 14 años, para que el trabajador pueda comprar un regalo y escogerlo a criterio de su hijo, niño o niña, el que más le guste. Aquí la pregunta es gasto aceptado? ¿Es mayor remuneración? Volvemos a hacer el mismo análisis. ¿Este beneficio está señalado por contrato? La respuesta es sí o no. Ya, si está por contrato, este beneficio pasa a ser un gasto aceptado para todos los efectos. Y como es gasto aceptado, no habría problemas al respecto. Si no está escriturado o mediante contrato, pasa a ser un gasto voluntario de la empresa. Y al ser un gasto voluntario, para que pueda ser aceptado, debe cumplir los criterios de universalidad señalado anteriormente. Es decir, que sea un gasto necesario para producir la renta, que haya un flujo de dinero que lo pague efectivamente, que exista contabilidad respecto a ese monto y que existan como los comprobantes que reflejen esa generalicémoslo de aquí en adelante como los requisitos del gasto. Listo. Exacto. Para que y adicionalmente este criterio de universalidad. ¿Y acá qué pasa acá, Isaías? Porque acá no son todos los trabajadores los que perciben el bono, sino que hay una segmentación. O sea, acá me ponen un requisito. Me dicen, para los que tengan hijos menores de 14 años. ¿Qué pasa con eso? No todos los reciben. No todos los reciben, pero podrían llegar a recibirlos. Claro, si es que tuvieran hijos. Si tuvieran hijos menores de 14 años, porque la finalidad de este beneficio es beneficiar al hijo del trabajador, por una parte, y bajo un criterio de edad razonable, 14 años, para que le puedan darle un regalo, un peluche, ahí escojan el que más le guste. Claro. Así que en este aspecto sí cumpliría un criterio de universalidad, y porque tampoco, como decirlo de esta forma, no sería, si uno lo escucha, no es arbitrario, no es un criterio que el criterio que hace la distinción entre quién puede recibir este beneficio o quién no puede recibirlo, es un criterio es un criterio objetivo y no hace mayor distinción que el señalado ahí. Por lo tanto, a mí, en mi opinión, sí cumpliría con los requisitos necesarios para que sea un gasto aceptado. Sí, comparto esa opinión porque al final es un criterio universal para todos. Si bien la palabra universal, cuando uno dice universal, tiene que ser para todos. Perfecto, sí, pero las condiciones tienen que ser para todos.
Y en este caso sí se da para todos. O sea, es para todos, salvo que tengan hijos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Isaías, si yo en la empresa pongo, te cambio un poco el ejemplo, ¿ya? Le regalo gift card a todos los trabajadores que tengan el grado de gerente dentro de la empresa. ¿Eso es un gasto aceptado? Porque acá también repetimos el mismo camino. O sea, estamos ante el hecho de que, ok, es para todos, pero no todos son gerentes. Así que yo se lo estoy dando unos pocos. ¿Eso es permitido? En ese aspecto, en el caso como como me lo planteas, yo no lo aceptaría. Porque es un criterio, el criterio no es razonable de distinción. Claro, es un criterio compacto. Porque es distinto decir, hay gift card para todos, y esta gift card yo voy a hacer la distinción en base al cargo que desempeñan los distintos trabajadores. Pero aquí yo aquí estoy excluyendo el beneficio bajo el criterio netamente de que uno es gerente y el otro es un trabajador más. Claro. Más que Y nada en ese el tipo de sentido... distinción a todas luces nos llama la atención y no lo consideramos algo razonable. Claro, más que nada acá esta gift card es para que el trabajador pueda amortizar un poco el gasto que va a tener por los regalos de los niños, ¿cachai? En el otro caso de los gerentes, estáis beneficiando directamente la remuneración de un trabajador en particular, de un tipo de trabajador. Entonces, cuando estáis hablando de niños, perfecto, es universal para todos los trabajadores que tengan niños, ok, es universal. ¿Sí? Porque es una condición. Exacto. De hecho, lo que uno sí podría hacer, por ejemplo, es que a los trabajadores les den como un monto menor, 15.000 pesos o 20.000 pesos la gift card, y a los directivos, a los jefes de los trabajadores, tengan un monto de 30.000 pesos, por ejemplo, y los directivos 50.000 pesos, gerentes, cosas así. Yo sé que a un gerente 50.000 pesos no es nada, por regla general. Pero sí se podría hacer esa distinción y se podría justificar porque el porcentaje, la gift card la podríamos hacer a un porcentaje del sueldo que efectivamente recibe el trabajador, por darle un ejemplo. Ok. Y así cumpliríamos con criterios de universalidad. Ahora, ante la duda, hagan la escritura correspondiente, hagan un anexo de contrato. O por lo general aquí es un contrato colectivo si son empresas más grandes, Claro. donde se regule estas materias. ¿De la remuneración hablaste? ¿Qué va a significar para la persona que en reciba esta gift card? En este caso era mayor remuneración cuando eran gift card. Claro. Sí, era mayor remuneración. ¿Y qué pasa si es mayor remuneración? Que creo que no lo mencioné en la diapositiva anterior. Significa que pasa a la liquidación de sueldo, y si ustedes reciben 50.000 pesos líquidos, significa que ese monto hay que incrementarlo, y en la liquidación de sueldo va a ir como un monto un poco más mayor, porque se le tienen que hacer los descuentos previsionales y los descuentos impositivos. Claro, para que te dé después el mismo saldo, el sueldo líquido, para no afectar al trabajador con eso. Exacto. Está clarito. Ya. Ahora, cuidemos a la vaquita, por favor. ¿En qué caso estamos aquí? Volvemos a la empresa Familia Feliz, una empresa que se dedica a cuidar a los trabajadores, y le regala canasta familiar avaluada en 30.000 pesos a todos los trabajadores. Ese es el criterio. ¿Qué sucede con el gasto? Aquí volvemos a hacer el análisis. ¿Hay contrato o no hay contrato que señale ese beneficio? Si hay contrato, no hay mayor análisis, es gasto aceptado. Si no hay contrato, ok, cumple con los requisitos necesarios para gasto, y adicionalmente cumple con el criterio de universalidad. Aquí lo están dando una canasta familiar a todos los trabajadores. Podríamos decir perfectamente que sí cumple con el criterio de universalidad. No sé si Claudio está en contra. ¿De que todos reciban 30.000 pesos? Su canasta familiar.
o sea, reciben una canasta familiar avaluada en 30.000 pesos. Sí. Y no, yo ahí claramente tengo un punto en contra que obviamente, mira, porque todavía no llegamos a la parte de la remuneración. ¿Ya? No, de momento estamos hablando si es gasto para la empresa. No sé, hoy día la respuesta sí es gasto para la empresa. Esa es mi respuesta. Mi tema va en el punto siguiente. En Sí. los 2 puntos siguientes. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Puede beneficiarse el crédito fiscal? Pensemos que aquí hay, por ejemplo, vemos la canasta, hay un vino, paga IVA, chocolates que van con IVA, ¿qué otras cosas pueden haber? Son todos productos y servicios, Hartos maní, las productos. aceitunitas, Sí, los quesitos, el pan de pascua, la cola de mono, todo. varios productos. Y Sí. todo eso, la empresa cuando los compra, paga IVA. El IVA que pagó la empresa es crédito, se puede usar dentro del formulario 29. La respuesta es no, porque esos bienes no los está comprando para desarrollar su giro. Claro. ¿Ya? Así que si compran esos productos, como la factura les va a llegar automáticamente a la empresa, al contador siempre tienen que decirle, oye, esta compra de la pizca o esta compra de las canastas que se compraron para los trabajadores, dejen la factura como no incluir o no tiene uso a derecho o crédito fiscal. Así tienen que hacerlo para que no vaya incorporada en su formulario 29 de IVA esa factura. ¿Ya? De lo contrario, ¿qué puede pasar? Que si los fiscalizan alguna vez, llamen y le digan, oye, usted acá que compró, compró canastas familiares, no tiene acceso al IVA, así que me va a tener que pagar la diferencia, con intereses y multa. Así que ese es el tema. Tal cual. Ya, por último, siguiente pregunta. ¿Es remuneración para los trabajadores? En este sentido, en la práctica, en la práctica, ¿qué se suele hacer? Que la empresa, como es un monto chico, no son muy ostentosos y consideran que es un beneficio para el trabajador, ayudarlos, sobre todo que son en fechas donde generalmente tienen grandes gastos, que son septiembre, Navidad, Año Nuevo y Fiestas Patrias. Y como la empresa desde una perspectiva de querer ayudar al trabajador, apoyarlos, les da estas cajas. No, en la práctica no se suelen considerar como remuneración. Claro, porque complementando un poco a eso, porque si bien todo lo que a ti te regalen en la vida es un incremento de patrimonio al final, o sea, porque es algo que no tenía ni antes. Entonces, uno podría, si uno se va a ese concepto, tú decís, chuta, ya, porque en teoría la ley de la renta te dice, todo es renta, salvo estas cosas, ¿ya? Que están detalladas en uno de los artículos de la ley de la renta que hoy día no me acuerdo mucho. Y creo que el 12 dice allá, ¿no? No, el 12. Los INR, ingresos no renta, están en el artículo El 17. 17, sí. Por regla general. Claro. Y ahora, ya las demás son como leyes específicas. dicho lo anterior, ¿qué es lo que... piensen en el fiscalizador del Servicio de Impuesto Interno. Piensen en que tiene un montón de pega. ¿Ustedes creen que va a revisar si la liquidación de sueldo en enero o en diciembre tiene agregado en el imponible un monto de 30.000 pesos? ¿Es eficiente para el trabajo del fiscalizador hacer eso? Lograr un monto de recaudación, que estamos hablando de que se deja de pagar un impuesto único, de 2.000 pesos, 3.000 pesos. Entonces, y por eso los fiscalizadores no lo revisan. No lo revisan. O sea, eso es lo que pasa a nivel de, en la costumbre, en el día a día, no lo revisan, revisan otras cosas. ¿Ya? Por un tema de eficiencia tributaria, porque claro. al final del día el fiscalizador puede estar... es mejor que el fiscalizador esté analizando el gasto de parte de la empresa que una canasta familiar de 30.000 pesos en 100 trabajadores, ya son montos cuantiosos. Sería Claro. un gasto de, si no me equivoco, en los ceros, 3 millones, o no, un poco más, 30 millones, si son 100 trabajadores. Así que entre ver los 3.000 pesos que se dejaron de pagar a nivel de cada trabajador, a ver un gasto de 300 millones que se lo puedo rechazar eventualmente,
que significa un incremento de patrimonio para la empresa y tener que pagar más, además de ser un gasto rechazado que un 40% de esos 300 millones, es fácil como ver para dónde dirigirse. Claro. Ya, ¿y qué pasa con si es que le entrego una canasta familiar a un directivo de la empresa por 50.000 pesos? Aquí el ejemplo es, ok, ¿qué pasa? Yo puedo hacer la distinción, al igual que la gift card. Yo podría hacer en la medida que le estoy dando un beneficio a todos, bajo el criterio de universalidad, yo sí puedo mejorar algunos, pensando en ¿En la un motivación? criterio, por un tema de motivación y por un tema de criterios de los rangos a nivel de la estructura de la empresa. También como las responsabilidades que tienen los distintos trabajadores. Y yo puedo ser como un beneficio. Tratar de que sean criterios universales, sí. No personas que dentro de la misma planta o dentro de la misma jerarquía hayan una distinción, porque eso no tendría razón de ser. Claro. Sobre todo en estos beneficios. Ahora, si se dan cuenta, tratar de que cuando son estos montos chicos, canastas familiares, sobre todo, traten de que sean menores a una UTM para no entrar en discusiones con si está grabado con IVA ese regalo o no está grabado con IVA ese regalo. ¿Ya? Distinto es cuando lo compran. Cuando lo compran, la empresa lo va a pagar con IVA, pero no va a poder usar el crédito. La idea es que al momento del regalo, ver si tiene un incremento, tiene que recargarse ese IVA o no. Y si es menor a una UTM, no hay que hacer mucho análisis. Si estuviera grabado, estaría exento. Por la normativa que le enseñé al principio, que es artículo 12, letra A de la ley del IVA, en relación al reglamento. Ya, vamos a la próxima pregunta. Es Claudio, en septiembre, cuando nos llega ese hermoso correíto que dice aguinaldo de fiestas patrias. Ya. Empresas Trabajadores Felices Domínguez, EIRL. Entrega un aguinaldo de 30.000 pesos a todos sus trabajadores. Aquí ya no es una gift card, es dinero propiamente tal, a libre disposición. Pueden hacer lo que quieran los trabajadores. Y todos sabemos que en esa fecha va a ser dedicado o en asado o en terremoto. No sé si Claudio tiene una opinión distinta. No, yo voy con vino, sí, sí, más vino, en vez de terremoto. El terremoto no me da muy bien, no soy muy amigo del terremoto, pero bueno. Bueno, cada uno tiene su gusto. Sí. El vino también es bienvenido, sobre todo con melón. Su Melvin. Melvin. Ya. Ya, ¿qué pasa ¿Qué con el pasa gasto? con el gasto? Mismo análisis. ¿Está en el contrato ese beneficio? La respuesta es sí, es gasto aceptado. No tenemos que hacer más análisis. La respuesta es no, pasa a ser un gasto voluntario. Y hacer un gasto voluntario tiene que cumplir con el artículo 31. Requisitos generales de gasto más criterio de universalidad. A nivel de universalidad, ¿cumpliríamos con estos requisitos si el aguinaldo se entrega a todos los trabajadores? En base a todo lo que hemos hablado, sí cumpliría con estos requisitos. Así que esos 30.000 pesos serían un gasto aceptado. Pero ojo, como ya vamos a ver más adelante, a nivel de remuneraciones para los trabajadores, como es un dinero que ingresa a los trabajadores, un ingreso líquido, esto va a ir en la liquidación, va a ser un monto más alto, porque va a tener que pagar imposiciones, tanto temas tributarios, y también va a tener que hacerse los descuentos previsionales. Como pueden darse cuenta, el empleador no les va a pagar 30.000 pesos al final del día. El gasto no va a ser de 30.000 pesos, sino que va a ser un monto más grande, porque también tiene que pagar las cotizaciones previsionales asociadas a ese monto de 30.000 pesos y el impuesto retenido asociado a esos 30.000 pesos. Claro, y calzarlo finalmente con el monto que efectivamente salió al trabajador. Tal cual. Porque la idea es no generar un desmedro al trabajador. Claro. Y por último, si es la misma pregunta de la línea anterior. Si tengo una estructura vertical bastante grande, yo puedo hacer distinciones y entregar un mayor aguinaldo más altos, más elevados,
Y la respuesta es: mientras cumplamos estos criterios de universalidad y podamos justificar que ciertos cargos puedan tener un mayor aguinaldo, a nivel de estructura jerárquica más que nada, sí eso podrían aceptar. Perfecto. Ya, pasamos al siguiente caso. Empresas Trabajadores Felices Domínguez, IRL, celebra una cena de final de año a todos sus trabajadores. Aquí yo voy a hablar desde la generalidad. ¿Qué suele pasar generalmente? Es que en la medida que donde uno tiene que tener más cuidado es a nivel de los bebestibles alcohólicos, porque ahí el servicio cuando uno compra un vino, cerveza, alcoholes en general, un whisky, coñac, el servicio se pone más quisquilloso a nivel de la necesariedad del gasto. Y cuando estamos hablando de licores, lo tiende a rechazar y tiende a cuestionar este gasto. Por eso, si la boleta que uno ve al final del día está como con el desglose con alcoholes, evitemos el problema y a nivel práctico y saquen todo lo que es líquido alcohólico y solo utiliza como gasto lo que se comió. Si en vez de eso lo que sale es menú navideño, menú de final de año, 1, 2, 3, y sale el monto total, descuentan el monto total. Claro, Como es gasto como aceptado. es como una cosa de forma. Ahora, si uno busca jurisprudencia en la ley sobre esto, no lo dice así taxativamente. Si la fiesta es con alcohol, gasto rechazado. Estamos hablando de un criterio que ocupan los fiscalizadores, porque como uno se va al hecho de que es necesario para producir la renta, ¿por qué? Porque mejora el ambiente laboral en la empresa. El fiscalizador te puede decir: ya, perfecto, celebra, anda a comer, baila, ponte cotillón para que te saquís buenas fotos, etcétera. Pero ¿por qué meterle alcohol? ¿Por qué meterle daño al cuerpo? Eso es al revés, ¿cachai? Como que puede perjudicar el ambiente laboral. Entonces, es una cosa bien a criterio. Yo sí he visto harto rechazo de facturas que en la glosa dice alcohol. Hoy día, con el cambio de la normativa con la reforma tributaria de la 21.210, y que producto de eso salieron algunas circulares hablando al respecto, no lo mencionan, salvo que sea un gasto razonable. Hablan más de la razonabilidad del gasto y que no se vaya a las nubes, ¿ya? Entonces, eso más que nada hay que tener cuidado. A mí en este año no me han fiscalizado, por eso no he tenido fiscalizaciones profundas de ese tipo de facturas, pero porque simplemente obviamente esta factura no voy a ocupar el IVA de esta factura. Acá no se hace, no hay una pregunta qué pasa con el IVA de esa factura, pero yo no la ocupo. Esa es mi instrucción para evitarme cualquier cuestionamiento. Y eso. No sé si hay algo que decir con respecto a la remuneración de los trabajadores. Aquí yo aplicaría el mismo criterio de las canastas familiares que mencionamos anteriormente, que como son un beneficio de los trabajadores, esto celebremos, y muy difícil como fiscalizar a cada trabajador cuánto fue el real incremento de patrimonio en esa fiesta. Mejor no se suele contabilizar y se regula a nivel de gasto. Claro, porque acá todo lo que te dieron te lo tomaste o te lo comiste. Po. Entonces, ¿dónde está eso? No, la verdad que no es fiscalizable. No es fiscalizable. Exacto. Ahora, con todo, recomendaciones. Si ustedes son una empresa que suelen hacer fiestas de final de año y tienen muchos trabajadores, lo mejor es que lo tengan escriturado mediante contratos colectivos de trabajo. Yo estoy pensando en empresas que ya tienen sindicatos formados en razón de la cuantía de los trabajadores. Porque si no, vamos a estar en un contexto donde vamos a tener un gasto muy elevado y vamos a tener que aplicar los criterios de generales y de universalidad,
y al final del día, quien decide es el fiscalizador. El servicio es el quien tiene la última palabra en estos contextos. Por eso, como esto es un gasto que se suele hacer generalmente anualmente, y son de esas empresas que quieren tener eso, hagan un contrato, escritúrenlo. Yo sé que, por lo general, desde una perspectiva laboral, mientras menos desembolsos hacia el trabajador estén escriturados, mejor, porque tiene menos pruebas, pero este en particular, más que nada pensando en la cuantía, que son muy grandes, son generalmente, mejor escriturarlo y respaldarse, porque al final del día prefiero tener el gasto aceptado a un gasto rechazado. Claro, y también es bueno indicarle a la gente que cuando Isaías habla de escriturarlo o ponerlo sobre un contrato, es Anexos. básicamente, claro, anexos, que el anexo o el contrato colectivo lo que va a hacer es establecer una obligación para la empresa. Y cuando ya estamos hablando de que algo está por contrato y que es una obligación, ya se vuelve necesario para producir la renta. Entonces, por eso Isaías hace mucho hincapié en que estos tipos de gastos estén escriturados en algún contrato colectivo o contrato individual en caso de que sea un aguinaldo distinto. Sí, porque lo que más queremos evitar es el gasto rechazado. Porque por lo menos yo sé que Claudio y yo, si uno de nuestros clientes tiene un gasto rechazado, dormimos mal. Claro. Porque se empieza toda la auditoría tributaria, las fiscalizaciones, las citaciones, y si nos declaran que el gasto es rechazado, ese monto va a tener un incremento, va a pagar un impuesto del 40%, Ah, y que es el ojo, que se señala en el artículo sí, 21 para empresas. sí, hay dos impuestos que se pueden aplicar acá en estos casos, porque también estaría el caso de que si el gerente general es dueño de la empresa y se da como, por ejemplo, un beneficio de un auto, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de que, aparte de pagar el 40%, la empresa, el dueño de la empresa, como es un gasto rechazado que es atribuible al dueño, tendría que pagar un 10% adicional de multa sobre la renta de este auto. Entonces, también es un punto a considerar cuando el gasto rechazado es atribuible a alguno de los socios o accionistas de la empresa. Exacto. Siguiendo en esa misma línea, nosotros todos los ejemplos lo dimos de un gerente general o trabajadores que no tienen incidencia en el sueldo que ellos tienen. Es decir, no son accionistas y no están relacionados. Cuando estemos en criterios de relacionados o que tengan incidencia, sí o sí van a tener que escriturarlo, porque si no, se los van a rechazar ese gasto. Y les va a ir al artículo 21, porque aquí estamos en presencia de un accionista o alguien que tiene incidencia en su sueldo, que está haciendo un retiro de la empresa indirecto. De hecho es más, yo te diría incluso que hasta debería quedar en el acta de junta de accionistas, ese incentivo adicional que le estáis dando al gerente general, en este caso, que podría ser un socio de la empresa, pero que además es gerente general. Sí. Sí. Entonces, yo creo que y tener cuidado con los gastos ahí sí que tener el doble de cuidado. Sí. Sí, tiene que pasar todo por autorización de la junta de accionistas. Por último, les deseamos unas felices fiestas. Sí, pues felices fiestas, pásenlo súper bien, disfruten con responsabilidad, no como ese par de personajes que están ahí en esa pantalla, que están bebiendo hasta más no poder. Y bueno, los dejamos también invitados a nuestros webinars. Tiempo, stop. Ah, Hay un par de preguntas del público, no podemos irnos sin responder. oye, pero ¿por qué yo Les no voy a las leer la veo? primera. Están. Dice, vamos a hacer un evento a fin de año en un restaurante para 14 personas. ¿Podemos pasar esa boleta? ¿Podemos pedir factura para la empresa en el restaurante? ¿Responde tú, Isaías? Como estábamos diciendo, la cena final de año, en la medida de cómo esté el desglose de esa boleta o factura. ¿Ya? Primero, a nivel de crédito fiscal, no usen ese crédito. Úsenlo como gasto, 100%. Y si los alcoholes no están desglosados, usen el monto total. Y si hay alcohol, si dentro de la glosa descriptiva señala alcoholes, pidan que los alcoholes le hagan una segunda boleta.
en vez de hacerle 2 boletas, hagan una boleta con solo lo que comieron y otra boleta con todos los líquidos. Y la Ahora, boleta, si esa factura dice solamente consumo, si esa factura solamente dice consumo, todo es gasto. Todo perfecto. declárenlo como gasto. Y repito, no usen el crédito fiscal asociado. Perfecto. Sí, también pregunta si boleta o factura. Yo generalmente siempre para la empresa recomiendo factura. Sí, ahí las boletas se pueden... Para estos efectos no habría mucha diferencia. ¿No? Porque Para No, nada, pero es porque una no la hay fuera información está mucho más explícita al comprar con factura. Claro, está automatizada en el servicio impuesto interno y hoy día todos los sistemas contables, RP, están contabilizando automáticamente desde la página del servicio, extraen los documentos y los contabilizan. Entonces, es más mayor rastreable. resguardo. Claro, es más rastreable. Con respecto a las boletas, obviamente también, en el caso de que yo pida una factura por la comida y la atención en el restaurante y quiero pedir una boleta por el alcohol, yo para mí ese es mi escenario ideal, porque así reconozco la factura completa como gasto y recupero, y la boleta la contabilizo en una cuenta que diga gasto rechazado, cosa de que después el contador porque está bien, uno puede hacer gasto rechazado, compré alcohol, perfecto, pero le apliqué al tiro el 40%. Si no es nada malo en tener gasto rechazado. De hecho, tienes que acreditar de qué monto fue, a qué monto corresponde esa salida de plata que salió. Porque hay un monto que salió del banco que corresponde a los alcoholes. O sea, perfecto, esa vez atribuirle a los gastos rechazados y yo le apliqué el 40% y tributó como tengo que tributar. Lo peor de todo es no reconocerlo como gasto rechazado porque si después me revisan y me pillan el gasto rechazado, ahí me incluyen multas e intereses que son altos. A veces hasta más alto que el impuesto. Entonces, es complicado eso. Bueno, hay otra pregunta. Dice, llevo 5 años trabajando en mi pega y siempre me han dado aguinaldo para fiestas patrias y Navidad. ¿Está obligado mi empleador a darme siempre aguinaldo? Yo creo que esta es una pregunta que tiene que responder Natalia. Sí. Cuando un empleador, sea el beneficio que sea, pero pongámosle el ejemplo del aguinaldo, un empleador te da este beneficio o este aguinaldo o un bono por 3 periodos consecutivos, que ese periodo puede ser un periodo anual, un periodo mensual, un periodo trimestral, pero en el fondo ese periodo se cumple por tres veces seguidas, ya se transforma en una cláusula tácita de tu contrato. Eso quiere decir que ese es un derecho exigible que tienes tú como trabajador para exigir en el fondo a tu empleador. Me pasó, no sé, pues yo trabajaba en una empresa antes y todos los eneros me daban bono. Entonces yo, después de 3 años, por supuesto que puedo asumir que el enero siguiente ya mi bono estaba asegurado. Yo puedo ya disponer de esa plata y si no, por supuesto, si no se llegara a cumplir, que estaría en todo mi derecho de poder asistir, ir a la inspección del trabajo, dejar mi respectiva denuncia. Y pasa, es bien común que la gente reclame por al final un derecho que sí lo necesita. O sea, al final piensen que esos aguinaldos sirven para comprar regalos, para comprar comida, etcétera. Y si la gente está acostumbrada a recibir ese monto, ya es un derecho. ¿Por qué me das si después me lo estás quitando? Eso es como feo. En ese mismo criterio, también la cuantía del beneficio no puede disminuir. Si estamos dentro de la cláusula tácita Eso es y un importante. monto estipulado, ya después de ese monto no puede bajar. Así es. Otra cosa, a modo de comentario respecto a la cláusula tácita, que sí funciona a nivel laboral, a nivel tributario esa cláusula tácita no se considera, no tiene efectos aplicables a nivel tributario. Por eso también si ya es algo que siempre van a estar pagando, hagan el correspondiente anexo de contrato o contrato colectivo. Porque la cláusula tácita es solo a nivel laboral. Sí. Claro. Sí, buen punto. Eso. Bueno, no sé si tienen más preguntas los asistentes a este webinar. Bueno, esperamos que les haya gustado, que tengan un buen término de año. Yo creo que alcanzamos a hacer uno antes de fin de año o lo habíamos dejado para enero. No, lo dejamos programado para fin de año. Perfecto. O sea, en diciembre. El tema no lo tenemos claro todavía.
Creo que Sí. sí, pero no me acuerdo. Lo tengo anotado. Ya ahí les vamos a informar. Así que eso. Gracias, Isaías. Gracias, Ah, Isaías. ya me acuerdo, como estamos en diciembre ya podemos hacer las proyecciones tributarias. Ah, ¿verdad? Porque es un tema súper bueno. Buena. ¿Qué hacer proyecciones tributarias cerca de final de año? ¿Ya? Y es un tema súper importante, sobre todo a los que quieren aprovechar de que tuvieron hartas utilidades, que les fue bien durante el año, aprovecharon todo este impulso de flujo de efectivo que se soltó en este año por el tema de los retiros y les fue bien. Es importante que evalúen sus resultados tributarios y vean de repente qué pueden hacer, ¿ya? De forma de poder optimizar su carga tributaria. Bueno, así que bueno, nos vemos en un próximo webinar. Diciembre le estaremos confirmando la fecha.